Yo sé que todos nos desarrollamos con sus compañeros. Ellos deben de saber que hay algo diferente en ustedes, porque ustedes son hijos de Dios y hay un tesoro especial que el enemigo quiere quitar. El domingo pasado, si no me recuerdo, fue el ayuno de jóvenes, hablábamos un poco de eso. Yo les decía, el enemigo quiere robar lo hermoso que Dios les ha dado, y cuando uno lo entrega al mundo, el mundo lo devuelve a uno de lo peor. Por eso necesitamos tener convicciones firmes, y este es un claro ejemplo de estos jóvenes que, a pesar que podían perder su vida, ellos mantuvieron su fe y su convicción puesta en el Señor. Necesitamos hoy en día tener esa convicción firme en el Señor. Es lo contrario de una moda. Una moda es algo que todo el mundo aprueba, una moda es algo que se repite y que todo el mundo dice qué bonito, pero no así la creencia firme en el Señor. Por eso necesitamos nosotros, más que una moda, tener una convicción firme en Dios. Y quiero traer una lectura extra bíblica, ya que no está en nuestro canon bíblico, pero sí está en el canon que generalmente se le conoce Biblia latinoamericana o comúnmente la Biblia católica. Ya nuestro pastor explicaba de estos libros que no están en nuestro canon porque se consideran libros históricos y consideraron que no tenían inspiración. Pero aún así, si usted tiene la oportunidad, algo que ellos no pueden digerir, y a pesar de que el rey sabía eso, él quería obligar a esta familia que comiesen carne de cerdo, porque sabían que si ellos comían, estaban negando sus principios, estaban negando su fe en el Señor. Continuó leyendo, lo cual estaba prohibido por la ley de los judíos. Uno de los hermanos, hablando en nombre de todos, dijo: ¿qué es esto que quieren de nosotros? Antes que desobedecer la ley de Dios les dio a nuestros antepasados, preferimos morir. Ellos tenían una convicción firme, sabían que eran leyes que los identificaban, que los diferenciaban del demás pueblo, pero aún así ellos dijeron, ¿saben? Puede decir, no, pero ¿qué es? Un poquito de esto, un poquito de lo otro, pero sabemos que nuestra convicción está en la... Y le cortaran los pies y las manos. Imagínense este joven comer algo que para nosotros es inmundo. Y el rey, ustedes lo han escuchado, dice que manda a cortarle la lengua a este hombre solo por decirle la verdad. Manda a arrancarle el cabello. Usted se ha fijado que cuando uno se arranca un cabello, ¿cómo duele? Y a él le arrancaron todo el pelo. No crea que se lo cortaron con tijera, no, se lo arrancaron porque era una forma de tortura. Le cortaron las manos, le cortaron los pies, y aún así su madre estaba viendo. ¿Qué haríamos nosotros si vemos que están torturando a uno de nuestros hijos? Solo porque neguemos nuestros principios, porque neguemos lo en lo cual hemos creído. Y cuando el muchacho, continuó leyendo, quedó completamente mutilado, el rey ordenó que lo acercaran al fuego y lo arrojaron vivo en una de las ollas. Imagínense qué tortura más grande, qué sufrimiento más grande para esta madre ver a su hijo ahí. Quizás cualquier madre hubiera dicho, hijo, come un poquito. Come, hijo, con tal que no te maten. Quizás algunos lo hubiéramos dudado en algún momento, pero no así esta mujer, que la Biblia dice que ella se mantenía firme en lo que había creído. El olor de la carne quemada, los demás hermanos y su madre se animaban unos a otros a morir con valor. ¿Qué convicción más grande es esta, hermanos? Y es lo que hoy en día necesitamos. Se decían, el Dios Todopoderoso nos está mirando y seguramente tendrá piedad de nosotros. Así lo afirmó Moisés en su cántico cuando reprendió al pueblo de Israel por su desobediencia. Dios tendrá de piedad de sus servidores. Así murió el primero. Luego llevaron al segundo a un lugar de castigo, le arrancaron el cabello y le preguntaron, ¿vas a comer carne de cerdo o te empezamos a cortar en pedazos? Y él respondió en su idioma materno, no comeré. Le hicieron lo mismo que al primero.
Cuando estaba a punto de morir, le dijo al rey: asesino, podrás quitarnos la vida, pero el Dios, el rey de este mundo, nos resucitará y nos dará vida eterna. Dios hará esto por nosotros que morimos por obedecer sus leyes. Luego empezaron a torturar al tercero. Cuando ordenaron que le sacara la lengua, lo hizo de inmediato. Valientemente extendió los brazos y dijo: Dios me dio esta lengua y estos brazos, pero por amor a sus leyes estoy dispuesto a perderlos. Estoy seguro de que un día Dios me los devolverá. Y al ver cómo el joven soportaba las torturas, el rey y sus acompañantes se quedaron muy sorprendidos. Cuando este joven murió, empezaron a torturar al cuarto. Y cuando estaba a punto de morir, le dijeron al rey: ¿qué importa morir a manos de los hombres cuando uno tiene esperanza que Dios lo resucitará? Para ti, en cambio, no habrá resurrección. De inmediato empezaron a torturar al quinto, y mirando fijamente al rey le dijo: aunque tienes el poder para hacer que la gente lo que quieras, no te olvides que eres un simple mortal. No creas que Dios nos ha abandonado. Dentro de poco tiempo vas a conocer el poder de Dios, y Él te va a torturar a ti y a tus descendientes. Después trajeron al sexto. Cuando estaba a punto de morir, le dijo al rey: no te engañes, es cierto que hemos sufrido mucho, pero estas desgracias no han sucedido porque hemos ofendido a nuestro Dios. Pero tú te has atrevido a luchar contra Él. No creas que te librarás del castigo. Sin duda alguna, la madre de estos muchachos es la que más merece ser recordada y admirada. Aunque en un solo día vio morir a 7 de sus hijos, todo lo soportó con mucho valor y con buen ánimo. Y gracias a su esperanza en Dios, con el sentimiento de una madre, pero con el valor de un guerrero, ella animaba a cada uno de sus hijos, diciéndole en su propio idioma: no me puedo explicar cómo crecieron ustedes en mi vientre, cómo fui que yo les di vida, ni les formé sus cuerpos. El creador del mundo hace todas las cosas, y Él es quien forma al ser humano. Si cada uno de ustedes, por amor a sus leyes, entrega su vida, pueden estar seguros que Dios tendrá piedad de ustedes y les devolverá la vida. Al oírla, Antíoco pensó que ella estaba insultándose y burlándose de él. Como todavía quedaba con vida el hijo menor, el rey trató de convencerlo para que abandonara las leyes de sus antepasados, y le dijo que haría de él un hombre rico y feliz, y le prometió tenerlo entre sus amigos y darle un cargo importante en su reino. Pero como el muchacho no le hizo caso, el rey pidió a la madre que le aconsejara a su hijo que no tuviera que morir. El rey insistió tanto que al fin ella aceptó hablar con su hijo. Burlándose del perverso rey, se inclinó hacia el joven hijo y en su propio idioma le dijo: hijo mío, ten compasión de mí. Yo te tuve 9 meses en mi vientre, te di pecho por 3 años y te he criado hasta ahora. Te ruego que observes el cielo y la tierra y pienses en todo lo que hay en ellas. Dios hizo todo esto de la nada, y de la misma manera Dios hizo la raza humana. No tengas miedo, que este verdugo sigue ejemplo de tus hermanos y acepta la muerte, y si lo haces por la bondad de Dios, te recuperaré junto con ellos. La madre aún estaba hablando cuando el muchacho dijo: ¿qué espera? Es una historia, hermanos, muy triste, que confronta nuestras vidas, porque yo creo que ninguno de los que estamos acá hemos sufrido tanto por servir al Señor. Gente, hermanos, que tenía tanta su convicción, sus raíces, sus creencias puestas en Dios, ver sufrir a uno de sus 7 hijos, y en el caso de los muchachos, ver sufrir a sus hermanos, perder prácticamente en un día todo, y aún así tener la esperanza en el Señor. Ellos murieron creyendo fielmente que Dios
los iba a restaurar. No, quizá ya no los restauró en la vida, así como salvó a los jóvenes hebreos que leímos, porque eso nos llena de fe y nos gusta muchas veces que Dios nos libre, que nos aparte del mal. Pero qué difícil es tener nuestras convicciones sabiendo que nos va a hacer pasar momentos duros, y aún así nosotros debemos de mantener nuestra fe firme en Él. Esta familia completa se murió, fue torturada, pero aún así su fe y su esperanza seguía fiel en el Señor. Hoy en día, hermanos, yo sé que si usted va allá afuera y habla con cualquier persona, todas las personas dicen tener principios cristianos y es una moda ser cristiano. Por lo menos allá donde nosotros vivíamos, las colonias, todas las mañanas, los domingos, mucha gente bien vestida, bien bonita para las diferentes iglesias. Y gloria a Dios, porque por lo menos algo están aprendiendo de la palabra de Dios. Pero hermanos, la iglesia, hermanos, del Señor, debemos de tener una convicción firme en Él. Yo sé que el mundo ofrece diferentes cosas. Las iglesias que no tienen la sana doctrina ofrecen diferentes cosas que pueden ser atractivas. Y nosotros podemos decir si al mismo Dios adoran ahí. ¿Por qué? Porque ahí permiten ciertas cosas, ahí no tienen exigencias, pero no así lo que la Biblia demanda de su iglesia, y es lo que debe de mantenernos a nosotros con una convicción firme. Si unos jóvenes preferían morir quemados con tal de no obedecer a las exigencias de un rey, si esta familia tenía su fe firme y fueron torturados, murieron teniendo su convicción firme en el Señor, de igual manera Dios nos invita a que como iglesia del Señor no cambiemos nuestros principios bíblicos por lo que el mundo allá afuera nos quiere ofrecer. Nosotros debemos de tener una convicción firme en el Señor, hermanos, porque como les digo, hoy todo el mundo les dice ser cristiano. Ya postean en sus redes sociales un texto bíblico y son cristianos. Pero ¿qué de su actuar? ¿Qué de cómo se conllevan con los demás? ¿Qué del respeto hacia las demás personas? Dejan mucho que desear, y esa es la iglesia que hoy en día estamos viviendo, lamentablemente, donde personas allá afuera que no conocen al Señor, con solo adoptar un lenguaje cristiano, usted se ha fijado, todos, yo creo que ya los quitaron, que llegaban al parque a bailar y a hacer desórdenes allá en San Salvador. Bendiciones decían, bendición, y ya decían que solo por tener esa palabra ya creían que la bendición de Dios iba a estar con ellos, y es lo que el mundo hoy en día está ofreciendo. Ya no nos van a torturar como lo hicieron con esta familia, pero están metiendo pequeñas cosas que nos van apartando de la voluntad de nuestro Señor Jesús. Hermanos, imagínense en ese tiempo qué difícil ha de haber sido adorar a Dios, tener así como nosotros tenemos libertad de culto. Nadie, hermanos, al salir de acá le va a poner una pistola, le va a cortar un brazo, no. Al contrario, cuando salimos de aquí salimos bendecidos y fortalecidos. No podemos nosotros dejar nuestras convicciones por cualquier cosa de este mundo. Como les digo, hoy lamentablemente todo el mundo es una moda decir que somos cristianos, cuando realmente no tenemos convicciones arraigadas en nosotros. Y la iglesia del Señor estamos en este mundo, y si no tenemos cuidado podemos contaminarnos y vivir una vida desordenada como todo el mundo la vive. Por eso debemos de decirle: Señor, así como los primeros cristianos tenían esa convicción firme en ti, ayúdanos. Yo sé, hermanos, que es poco lo que hacemos comparado con lo que la iglesia del primer siglo hacía. Hermanos, nosotros prácticamente todos los días hay algo que hacer por la obra de Dios. Les doy rápidamente nuestra agenda de esta semana. Lunes tuvimos culto, martes culto, y aparte labores en la obra de Dios. Miércoles tuvimos célula, jueves culto, viernes estudio bíblico, y comenzamos las compras para la actividad también de la sopa de patas. Empezamos los preparativos de la sopa de patas el día de ayer, sábado.
tuvimos la actividad, luego todos fuimos a la confraternidad y estuvimos ahí gozosos. Hoy en la mañana tenemos nuestro ayuno, después de acá vamos a otro culto, mañana salimos a las 5 de la mañana para el lugar de allá, la Asamblea Nacional. Regresamos hasta día martes por la noche, miércoles continuamos con nuestra labor. Pero hermanos, lo que nosotros hacemos, yo sé que cansa el cuerpo, desgastamos muchas veces, pero no es nada comparado con la iglesia del primer siglo hizo. Por eso usted y yo debemos de tener nuestras convicciones firmes y lo poco que hacemos, hacerlo con amor y hacerlo de la mejor manera para nuestro Señor Jesucristo. Porque todo lo que hacemos no se compara con lo que aquellos hombres y mujeres de Dios sufrieron por traer el evangelio a nosotros. Ahora el evangelio se vive de una manera más fácil y podemos hacerlo con todo nuestro corazón. Sirvamos a Dios, no despreciemos un servicio. ¿Sabe por qué? Cada servicio trae algo diferente para nuestras vidas. Día lunes se nos enseña cómo debemos de orar, día martes se nos está instruyendo en la familia, día jueves estamos aprendiendo de la palabra de Dios, día domingo cada vez hay un mensaje diferente de parte de Dios a nuestras vidas. Y muchas veces nosotros por una pequeña cosa ya perdemos el estar en la casa de Dios. Solo tenemos 4 cultos a la semana, nos quedan, a la mayoría les quedan 3 días de decir, estos 3 días los voy a ocupar para mis quehaceres. Estos 3 días yo los voy a ocupar en todo lo que tengo que hacer. ¿Sabe, hermanos? Con pequeñas cosas nosotros podemos ir apartándonos de la iglesia que el Señor viene a buscar. No somos perfectos, pero cada día intentamos, hermano. ¿Y dónde se nos dice cómo debemos de hacer? En la casa de Dios, a través de la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que este es un espejo. Y hay cosas que usted lee allí y que yo leo aquí, que quizás no nos van a gustar, pero es Dios hablando a nuestras vidas. Si queremos ir a una eternidad con Él, debemos de tener y mantener nuestra fe firme en el Señor. Y no nos dejemos llevar por las modas de este mundo, no nos dejemos llevar por las palabras de otras personas, sino por lo que la Biblia ya nos dice. Hermanos, quizás nos van a decir cucaracha de iglesia, que nos digan cucaracha de iglesia, pero si el Señor aquí me va a hallar alabando y exaltando su nombre, aquí estemos, hermanos, y siempre tratemos de hacer su voluntad cada día, porque si ellos pudieron, hermanos, ¿qué les costaba un poquito de carne de cerdo? A nosotros no la dan, para nosotros no es pecado porque ya la Biblia nos lo enseña, pero para ellos, un pueblo judío, sí lo era. Y ellos dijeron, ni un poquito, mátanos, tortúranos. ¿Sabes qué, rey? ¿Tú crees que por lo que nos hacen no vas a pagar? Pero le dijeron, tú vas a pagar todo lo que estás haciendo. Hermanos, todos aquellos que quieren hacer un mal para nosotros, hay un Dios en el cielo, que tarde que temprano ellos van a pagar el mal que quieran hacer en contra de la iglesia del Señor. Por eso necesitamos decirle, Señor, ayúdanos a tener convicciones firmes y no solo una moda de decir bendiciones y decir somos cristianos, sino verdaderamente decir somos la iglesia del Señor. No somos perfectos, pero cada día intentamos mejorar. Si hoy me equivoqué en algo, mañana ya no hacerlo. Si hoy me está afectando algo, mañana decir, Señor, ayúdame a dejar esto que afecta mi vida. Y es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Vemos, como les digo, ya nuestro pastor hablaba un poco del afán. El afán, hermanos, nos aleja de Dios. El afán hace que nuestras convicciones se vean tambaleando por el afán de este mundo, por el afán que vivimos el día con día. Pero ¿sabe qué? Nos vamos a morir y todo va a quedar. Todo el afán, usted no se lo va a llevar, el afán va a seguir. Por eso necesitamos organizarnos cada día y decirle, Señor, ayúdanos a tener una convicción firme en ti. Porque las modas cristianas que se han levantado, gente que dice profesar una fe, pero su comportamiento está fuera del orden bíblico, eso no es digno de imitar, hermano. Porque todos lo hagan no significa
que sea lo correcto. Y porque solo unos pocos lo hagan, no significa que sea incorrecto, sino que nosotros nos basamos a nuestras convicciones, que se llama palabra de Dios. Y nuestras convicciones deben de ser firmes en el Señor. Y hoy en día, hermanos, todo nos puede ir afectando. Vemos que hay muchas iglesias cristianas que permiten muchas formas principalmente las hermanas somos atacadas por esto. La vanidad del mundo puede atacar nuestras vidas y vemos que hay iglesias llamadas cristianas que dicen: venga como venga, Dios lo que quiere es su corazón. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos han enseñado a nosotros por años a través de la palabra de Dios? Aunque la santidad no esté de moda en las demás iglesias, la santidad debe de ser una de nuestras convicciones. Yo sé que cuesta, pero hermanos, somos el pueblo de Dios. Y el día que el Señor venga y alguien nos puede decir, principalmente los que se desarrollan en las escuelas, universidades, ¿y por qué no usas pantalones? ¿Por qué no te maquillas un poquito? ¿Por qué no esto? ¿Sabe por qué? Nuestra convicción está firme en el Señor. Hermanos, es mejor que lleguemos allá arriba y que nos dijeran bien, podían cortarle un poquito de pelo, podían usar un poquito, pero que un día digamos, un poquito me eché y estemos allá abajo con todo el mundo, por seguir la moda de este mundo. Nuestra convicción debe de estar firme, que tanto la santidad interna como la externa es y sigue siendo parte de nuestro diario vivir, aunque los demás no lo crean, aunque los demás no lo practiquen, hermanos. Nosotros nos guiamos por la palabra de Dios y no se deje guiar por lo que el mundo dice, sino por lo que la Biblia ya nos dice. Los cristianos del primer siglo murieron por no comer carne de cerdo. Aquellos jóvenes estaban a punto de ser quemados en el horno de fuego por no negar su fe y adorar una estatua. ¿Qué nosotros estamos haciendo, hermanos? Que con pequeñas cosas negamos nuestras convicciones, con pequeñas cosas vendemos lo que Dios a través de su palabra nos ha enseñado por años. Con pequeñas cosas se nos olvida que nuestra convicción firme es que somos la iglesia del Señor, que no somos igual que este mundo, que Él viene por nosotros intentando cada día que usted y yo seamos mejores, porque Él no viene a buscarnos como le conocimos. Porque todos venimos con carga, todos venimos heridos, todos venimos con cosas de allá afuera, hermanos. Pero Dios quiere que usted y yo seamos mejores de que cuando Él nos trajo a su reino. Y esa debe de ser nuestra convicción de hoy en día. Somos cristianos no por moda, sino porque la palabra de Dios, hay principios, hermanos, que rigen nuestras vidas. Hay gente, hermanos, allá afuera que les digo, se dicen ser cristianos, pero sus frutos dan mucho que desear. De igual manera, hermanos, si nosotros aún no estamos dando fruto, decirle: Señor, yo quiero dar frutos verdaderamente como hijo de Dios. ¿Qué significa cristiano? Pequeño Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Él entregó su vida por amor a cada uno de nosotros. ¿Sabe qué hacía Cristo? Si tenía que ayudar a alguien, lo ayudaba, pero también si tenía que reprender a alguien, lo reprendía. ¿Y sabes qué? Tú eres un fariseo hipócrita, sepulcro blanqueado. Y no recordamos eso de Jesús. Jesús lo hizo, hermano. Y cuando la palabra de Dios confronta nuestras vidas, decirle: Señor, gracias por hablar a mi vida y ayúdame a ser mejor. Yo no quiero que las modas de este mundo me aparten de los principios que ya hemos aprendido. Y si tenemos que recordarlos nuevamente, recordémoslos para ponerlos en práctica. ¿Dónde está la iglesia?, diría el Señor, que fue comprada a precio de sangre, como dice la alabanza. ¿Dónde están aquellos jóvenes que prefirieron morir antes de negar su fe? ¿Dónde están aquellas mujeres abnegadas, dice la Biblia? Hermanos, a todos el Señor nos confronta y Él nos sigue diciendo: ¿tienen convicciones en mí o simplemente siguen una moda? Y lo que necesitamos hoy en día es decirle: Señor, aquí estamos con convicciones, porque sabemos que el buscar de ti nos ayuda. Es que estamos, Señor, porque no somos mejores, pero
Cada día intentamos hacerlo mejor. Aquí estamos, Jesús, sí nos equivocamos. Hay cosas que todavía nos están costando arrancarlos de nuestra vida. Cosas visibles para unos y cosas internas para otros. Que aunque no las vea, hay cosas malas ahí que necesitamos quitarlas, porque el día que el Señor venga, Él viene por una iglesia que cada día intentamos hacer su voluntad. Cada día nos negamos a nosotros mismos y dijimos: aquí es donde vamos a caminar. Y el camino del Señor es estrecho, donde uno a uno vamos a ir caminando. Las modas no, las modas entra todo mundo, pero no así el reino de Dios. Pero eso podemos decirle: Señor, ayúdanos. En este día queremos volver a nuestros principios. Señor, ayúdanos a no contaminarnos con este mundo. Señor, ayúdanos a mantenerme firme en mis convicciones, en mis principios, y que nada me aleje, Señor, por las modas de este mundo. Señor, ayúdame a tener unas convicciones firmes en ti, porque las modas van muchos, pero muchos van a llegar a una eternidad con nuestro Señor Jesús. El Señor sigue esperando, hermanos, por usted y por mí, que tengamos una convicción firme en Él, que no neguemos nuestra fe y nuestros principios solo porque todo el mundo hace y deshace, pero no así, hermanos, usted y yo, porque intentamos cada día servirle a Él. Como les dije, no porque seamos mejores, sino porque intentamos cada día. Y esta mañana le vamos a decir: Señor, ayúdanos a mantener una convicción firme en ti, que nada nos aparte de su voluntad, hermanos. Cada día decirle: Señor, ayúdame a buscarte. Hermanos, si va a venir tarde, pero venga a la casa de Dios. Si su trabajo sale muy tarde, en que sea a la prédica, venga, pero no se quede, porque es usted quien pierde. Es usted quien no se lleva esa palabra para su casa. Es usted donde, como les dije, todos los días hay instrucción de la palabra de Dios. Estemos en la casa de Dios. Amemos el estar en la casa de Dios, hermanos. Este lugar precioso que el Señor nos ha regalado. Y no seamos, hermanos, llevados por todo el afán de este mundo, por todas las modas de este mundo, sino mantengamos nuestros principios como estos jóvenes los tuvieron. Cuando yo leo esta historia, hermanos, imposible que no salgan lágrimas de mis ojos. ¿Sabe por qué? Porque me da tristeza y digo: Señor, verdaderamente estoy lejos de hacer lo que tus primeros hijos hicieron. Pero gracias, Señor, porque no nacimos en ese tiempo. Pero aquí estamos, luchamos con otras cosas. Aquí estamos, hermanos, y decirle: Señor, hasta que tú quieras tenernos acá, vamos a seguir haciendo tu voluntad. Señor, mientras tu voluntad esté con nosotros, vamos a seguir caminando. Que nuestros principios no sean removidos por lo que los demás dicen. Si algo es correcto, hay que hacerlo. Y si algo es incorrecto, párese y dígale: la palabra de Dios no lo ampara. Y repréndalo en el nombre de Jesús, hermanos. Así que mantengamos firmes nuestras convicciones y no nos dejemos llevar por las modas de este mundo. Vamos a tomar un momento más de oración y luego vamos a nuestro culto, en nuestro último servicio. Oremos, hermanos, y esta mañana eso va a ser nuestra oración. Señor, ayúdame a mantener mis principios firmes en ti. Como estos jóvenes, Señor, prefirieron morir antes que comer algo que sabía que iba en contra de sus leyes. Nosotros tenemos principios, hermano. Todos lo sabemos que debemos de practicarlo y decirle: Señor, ayúdame a tener una convicción firme en ti. Busquemos un lugar de oración y vamos a orar esta mañana, y esa va a ser nuestra petición. Si alguien quiere venir al altar y orar acá, lo puede hacer. Bendito Señor Jesús, esta mañana yo te doy gracias, Padre Santo, el enorme privilegio que tú me das de estar en tu casa.